Ya, profe. Perfecto. Ok, ok, bueno. Entonces, estos geógrafos me comentaban un trabajo muy espectacular que están haciendo con unos programas que me mostraron a mí espectaculares, unos programas que manejan ustedes, unos modelos muy interesantes. Pero dice que a veces tienen problemas porque tienen que hacer una cartografía temática de suelos. Karen, sigues con la mano arriba, ¿quieres opinar? Ah, ya, ok. Entonces, entonces me decían, no, qué chévere, los nuevos geógrafos ya saben de suelos. Sí, les digo, con ellos vamos a avanzar muchísimo y ya no van a tener los problemas que ustedes tienen ahora. Pero bueno, en fin, vamos a hacer voy a un tallercito que ellos quieren que yo les dicte para actualizarlos un poquito en estas temáticas. Bueno, vamos a avanzar nosotros, vamos a avanzar. En este momento tenemos 31 estudiantes conectados, ¿sí? 31 estudiantes conectados y vamos a avanzar un poquito. Voy a cambiarme al tablerito. Un segundo, por favor, un segundo. Por favor, me confirman si están mirando un tablerito en la parte de atrás. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe, sí se mira. ¿Sí lo están mirando? Vale, 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 vale. Vale, vale. Yo creo que en la parte de arriba, ¿sí lo miran? La parte de arriba del tablero. Sí, profe. Oh, vale, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con las propiedades del suelo. Entonces, las propiedades del suelo. ¿Sí? Es el suelo como un cuerpo natural. Ya miramos el concepto en la clase pasada, repasamos un poquito. Ese suelo tiene unas propiedades, ¿sí? Y esas propiedades son únicas, son exclusivas del suelo. ¿Y qué tipo de propiedades tiene el suelo? Pues el suelo tiene unas propiedades químicas, el suelo tiene unas propiedades físicas y también tiene unas propiedades biológicas. ¿Sí? Y el suelo tiene unas propiedades biológicas. A nosotros lo que nos interesa como geógrafos, nos interesa conocer estos dos tipos. Estas biológicas ya son más específicas de los profesionales que tienen que ver con las ciencias biológicas, ¿sí? Nosotros en el curso vamos a trabajar las propiedades químicas y las propiedades físicas, ¿sí? Porque no es nuestro interés salir aquí edafólogos, especialistas en suelo, no, sino que ustedes tengan, un segundo, por favor. Sino que ustedes tengan, digamos, los principios básicos que rigen esta área del conocimiento tan importante. Entonces nosotros ahora nos vamos a enfocar inicialmente nos vamos a enfocar con las propiedades químicas. Entonces vamos a iniciar a conocer
estas propiedades, ¿sí? De estas vamos a iniciar con las propiedades químicas. Con las propiedades químicas del suelo. Con las propiedades químicas. ¿Sí? Una de las principales propiedades químicas que tiene el suelo es la materia orgánica. La primera propiedad importante que tiene dentro de las propiedades químicas es la materia orgánica. Esta materia orgánica también en alguna literatura la llaman humus. En alguna literatura la llaman humus también, ¿sí? Pero hay diferencia entre las dos en la composición, ¿sí? La materia orgánica se define, esta materia orgánica es la fracción orgánica, es la fracción orgánica que posee el suelo. Es la fracción orgánica que posee el suelo. Profe, ¿Sí? tengo una preguntita. ¿Cuándo se refiere a fracción o de pronto otra palabra pues que sea como más reconocida? No, fracción quiere decir una parte, Ah, una eso. parte, una parte, una parte. Cuando yo hablo de fracción, me estoy refiriendo a una parte. ¿Sí? Entonces, la materia orgánica hace relación a la fracción orgánica del suelo que corresponde a los residuos, que corresponde a los residuos vegetales y animales. Que corresponde a los residuos vegetales y animales. ¿Sí? ¿Qué es importante en el suelo de esta propiedad? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Lo más importante de esta propiedad es la calidad. La calidad y el tipo de materia orgánica. De esta materia lo importante es la calidad y el tipo de materia orgánica que caiga sobre el suelo. Entonces, ¿qué es esto lo que les estoy explicando? La materia orgánica hace relación a todos esos residuos que quedan sobre el suelo, tanto animales como vegetales. Después de una cosecha en el campo quedan unos vegetales. Esos vegetales hay que devolverlos otra vez al suelo, porque son del suelo. Pero muchos productores y muchos agricultores lo que hacen es recogerlos y quemarlos. Eso debe continuar allí en el suelo, porque esa hojita de ese material que quedó de mi cosecha de maíz, por ejemplo, o de mi cosecha de frijol, esa hojita tiene unos minerales que deben ciclarse, deben cumplir su ciclo y devolverse al suelo. Entonces, ese material vegetal hace referencia a esta materia orgánica. Los animales, pues todos los animales, insectos, vertebrados, todos los macroorganismos, todos los mesoorganismos, todos los microorganismos que hay sobre la naturaleza, vamos a depositarnos al suelo, e inclusive el mismo hombre, el mismo hombre. Yo les había mencionado en la clase pasada que el suelo que pisas son los residuos o son las cenizas de nuestros antepasados. A eso se refiere la materia orgánica. Es todo lo que llega al suelo, tanto animal como vegetal, e incluido nosotros, incluidos incluido el hombre, incluidos los macroorganismos, incluidos los microorganismos.
¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de residuos animales, estoy hablando de los macroorganismos y estoy hablando también de los micro. De los microorganismos que mueren y quedan en el suelo. ¿Sí? Toda esa materia que se descompone hace parte la materia orgánica del suelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? ¿Claro? ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Sí? Claro, Sí, profe. profe. Vale, ok, ok. En el perfil, como el tablero es tan grande, me toca ir borrando continuamente. Voy a borrar. ¿Ya copiaron esto? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Voy a borrar, ¿ok? Vale, Profe. vale. La materia orgánica en el suelo, la materia orgánica en el suelo decrece o disminuye con la profundidad. Aquí tenemos la superficie del suelo. Y entre más baje yo, ¿sí? El contenido de materia orgánica es menor. Menor materia orgánica del suelo. Entre más profundice, es menor. De allí que cuando ustedes ven un corte en una carretera cuando viajan y ven un corte, un perfil, ese se llama perfil. Este corte se llama perfil. Ese corte que se hace con las máquinas. Ustedes miran una partecita más negrita, una partecita más café, una partecita más blanca y se va blanqueando. Entonces aquí miramos unas capas, ¿sí? Cuando uno ve en el perfil, esta capa bien negra, esta capa menos negra, esta capa menos negra y casi una capa muy blanca. ¿Sí? Eso me quiere decir que la materia orgánica, a medida que uno profundiza, se va el contenido de humedad o el contenido de materia orgánica decrece, es menor en el perfil del suelo, que es el corte. En el perfil del suelo, el contenido de materia orgánica disminuye a medida que nosotros profundizamos en el perfil del suelo. Especialmente este perfil en el horizonte A. Especialmente esto se da en el horizonte A. ¿Hasta allí vamos? La materia orgánica, voy a borrar aquí esta gráfica, la han de haber hecho ustedes, ¿sí? Esta gráfica la han de haber hecho, ya. La materia orgánica, voy a borrar. La materia orgánica, así se escribe materia orgánica, la materia orgánica del suelo. Esto no quiere decir mano de obra, ¿no? Nada de eso, sino materia orgánica del suelo. Tiene relación directa, tiene relación directa la materia orgánica tiene relación directa con la altitud. Cuando yo hablo de altitud, estoy hablando de metros sobre el nivel del mar. Cuando yo hablo de altitud, estoy hablando de metros sobre el nivel del mar. Y tiene relación directa con la altitud. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor contenido de materia orgánica del suelo, perdón, a mayor altitud, a mayor altitud,
mayor contenido de materia orgánica del suelo. A mayor altitud, mayor contenido de materia orgánica del suelo. La materia orgánica en el suelo, la unidad de medida es en porcentaje. La materia orgánica del suelo se la mide, o la unidad de medida en el suelo es el porcentaje. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí en Túquerres, por ejemplo, o aquí en Tumaco, ¿sí? ¿Qué pasará con el contenido de materia orgánica? En esta parte de aquí arriba, ¿qué habrá? Mayor contenido, Mayor, mayor mayor. porcentaje. Mayor contenido. Eso, acá arriba habrá mayor contenido de materia orgánica del suelo. ¿Y qué pasará en Tumaco? Menor contenido. Eso, aquí abajo habrá menor contenido de materia orgánica del suelo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede en el suelo este fenómeno? Que en la parte alta, por ejemplo, en Túquerres, ¿sí? Hay mayor contenido de materia orgánica. Esto depende de una variable climática que es la temperatura. Esta relación directa de la altitud con el contenido de materia orgánica depende de la altitud. A mayor contenido, a mayor altitud, perdón, a 3000 metros, Túquerres está más o menos a 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí alcanzan a ver estas letricas? ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, profe. Vale. Túquerres está a 3000 metros de altura, tiene mayor contenido de materia orgánica. Tumaco está a 0 metros sobre el nivel del mar. Tumaco hay menor contenido. Entonces, lo que hace que haya mayor o menor contenido de materia orgánica es la temperatura. Es la variable que hace que haya mayor o menor contenido de materia orgánica. Lógico, es lógico, porque a una altura de 3000 metros la temperatura es baja. Entonces se acumula, no se descompone. Y esta temperatura hace que esta materia orgánica no se descomponga fácilmente a 3000 metros de altura porque es muy frío. Y esta temperatura hace que en zonas bajas se descomponga, hay menor materia orgánica. ¿Y quiénes son los que descomponen esa materia orgánica? ¿Quiénes son los que descomponen esa materia orgánica? Profe, ¿puedo hacer un aporte? No, claro, espérate, contéstame, ¿quiénes son, Francisco, los que descomponen la materia Los orgánica? microorganismos, profe. Muy Los bien, micros, sí. muy bien, los microorganismos. Entonces, a alturas mayores, los microorganismos están con Ruana, hay un micrófono abierto por allí. A temperaturas muy altas, los microorganismos están con ruana y con bufanda y con guantes, no trabajan por la temperatura. Y a nivel del mar trabajan muy rápido, descomponen muy rápido, por eso los contenidos de materia orgánica del suelo son bajos. Ahora sí hay un estudiante que quiere preguntar por allí. Cuéntame. Profe, yo lo que iba a hacer era un aporte. Lo que Vale, iba a decir era hazlo. que, como usted está hablando de la temperatura, lo que sucede es que en un clima caliente la materia orgánica se descompone más rápido porque se pudre. Entonces, por ende, pues básicamente no se, como se dice, no se conserva, ¿sí me entiende? Entonces, la materia orgánica es esa acumulación de material vivo que pues queda ahí acumulado y por ende en lugares fríos, pues como no se descompone por la baja temperatura, pues hay mucha más materia orgánica. Pero Diego, ¿tú crees que la temperatura es la que descompone? Pues el clima ayuda, pero pues quien lo hace, pues más directo son los microorganismos. Pues también mucho tiene que ver ahí las lombrices y también. Obviamente, obviamente. Muy bien, Diego. Muy bien. Los microorganismos.
Y cuando yo hablo de microorganismos aquí, muchachos, estoy hablando de bacterias, estoy hablando de hongos, estoy hablando de micoplasmas, estoy hablando de nemátodos. Nemátodos. Entonces, esos son los microorganismos que me descomponen la materia orgánica. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, con todo esto, ¿yo qué puedo decir? Con otra relación que yo sacaría. Diría yo que a menor altura, mayor temperatura. Y a mayor altitud, menor temperatura. Estas son las relaciones que uno trabaja para poder entender todo esto. ¿Sí? Estas son las relaciones que uno trabaja para poder entender la dinámica. ¿Sí están mirando la parte de abajo o no? ¿Están mirando acá abajo? Muchachos. Un poco se alcanza a ver, profe. Sí, lo bajo ahí ya. Allí. Allí, profe, un poquito de eso. Ok. Entonces, mire, la relación es que a menor altitud, mayor temperatura. A menor altitud, mire, aquí hay menos altitud, pues la temperatura va a ser mayor. A mayor altitud, la temperatura va a ser menor. Entonces, todo esto tiene que ver con la materia orgánica. ¿Sí? En Colombia, esto es para que copien ustedes, yo no lo voy a escribir acá. En Colombia, los contenidos más bajos de materia orgánica se encuentran en los suelos, los contenidos más bajos en Colombia, los contenidos más bajos de materia orgánica, ¿sí? Se encuentran en los suelos de la media y alta Guajira en Colombia. Los contenidos más bajos de materia orgánica en porcentaje, como lo miramos en porcentaje, se encuentran en la media y alta Guajira. ¿Sí? Y los contenidos altos de materia orgánica se encuentran en los suelos de clima. ¿Qué clima? ¿En los suelos de qué clima? ¿Altos? Frío. Frío. Frío, muy bien. Y los altos contenidos de materia orgánica se encuentran en los suelos de clima frío. Y los bajos contenidos de materia orgánica se encuentran en suelos de clima. ¿Qué clima es este de acá abajo? Caliente. Caliente. Clima caliente y alto, clima supremamente cálido. Clima supremamente cálido. ¿Han copiado ustedes lo que he escrito, muchachos? Profe, A ver. usted nos dio un ejemplo de la Guajira, ¿no? De contenido bajo. Y digamos en un clima frío, ¿cuál sería? Eso, entonces hay rangos. Hay rangos de acuerdo a la altitud, al clima. Por decir algo, en clima frío hay porcentajes. En clima frío hay porcentajes que son. Puedo borrar. Sí, profe. Vale. En clima frío, un contenido alto de materia orgánica, en clima frío, ¿sí? En clima frío, un contenido alto
de materia orgánica sería mayor al 10%. ¿Sí? En un clima medio, ¿sí? El contenido de materia orgánica sería, la materia orgánica del suelo sería entre 5 y el 10%. ¿Sí? Y en un clima cálido, el contenido de materia orgánica del suelo estaría entre 1 y el 5%. Esa sería, digamos, la guía que se tendría para conocer los contenidos de materia orgánica del suelo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Y en la alta montaña, entonces, hasta qué franja sería el contenido de materia orgánica en el suelo? Mira que yo aquí no estoy dando altitudes, yo estoy dando climas. Lo que pasa que ya lo moderno ya no es una línea. Decían, ¿se acuerdan que cuando a nosotros nos enseñaron el clima, voy a dibujarlo acá? Cuando en el bachillerato nos hacía la profesora, nos hacía así, esto de aquí es clima, ¿qué? Cálido. Esto de aquí es clima medio. Esto de aquí es clima frío y aquí es el qué. Aquí es el qué. Arriba. Acá arriba, ¿qué es? Es el páramo, ¿cierto? Esto ya no se utiliza ahora. Esto ya no se utiliza. Y más ahora con las circunstancias del cambio climático, del calentamiento global, del efecto invernadero, esto está cambiado. ¿Sí? Zonas que eran frías ahora tienen clima medio. Zonas que tenían clima medio ahora tienen clima frío. Zonas que tenían clima medio tienen clima cálido y lo contrario. O sea, el clima aquí ha subido y ha bajado. Cambio climático. Nos ha afectado muchísimo. El efecto invernadero y el calentamiento global. Ojo con esas tres palabras. Cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global. Esas son las tres palabras que nosotros como geógrafos debemos manejar. Entonces, ahora ya se habla desde zonas, y Holdrich, mejor ahora se habla ya de zonas de vida. Mira, ya una línea, hasta aquí es el clima frío, de esta línea para acá es el clima cálido, de este clima para acá es el clima medio, y arriba es el páramo. Es una línea, nos tenían enseñados. Y que de los 0 a los 1000 metros es cálido. De los 1000 a los 2000, ya eso se ha cambiado, se ha modificado y ya se ha convertido en zonas de vida. Se ha convertido en zonas de vida de acuerdo a Holdrich. De acuerdo a Holdrich, 1900, creo que es esto, 40, 1900, no recuerdo el año, 38, 48. Holdrich ya me establece zonas de vida. ¿Qué quiere decir? Que el páramo a veces puede bajar. Aquí en Nariño hay páramos, muy bajos. Los páramos generalmente se extienden de los 3.500 metros hacia arriba. Hay páramos más atípicos, se llaman páramos azonales. Hay un micrófono por allí abierto, por favor. Gracias, Mabel. Entonces, hay páramos a 3.000 metros. Nosotros tenemos aquí los Frailes, que quedan en la concha hacia arriba, vía para Putumayo. A 3.000 metros ya hay páramo, ya hay las plantas típicas del páramo.
Entonces esto ya la línea que de aquí hasta aquí esto ya no funciona. Ahora se llaman zonas agroecológicas inclusive, o zonas de vida de acuerdo a Holdridge. Esta es la clasificación que nosotros los científicos trabajamos. Los que hacemos artículos, investigaciones científicas, trabajamos con Holdridge, ¿sí? Que son las zonas de vida. Entonces esto me dice mucho a mí, me dice mucho a mí de cómo debo yo trabajar estas zonas de vida. Holdridge. Ojo con esa parte. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, sí, pues a mí todavía me quedó la duda. O sea, la pregunta era, en esas zonas de vida, lo podríamos llamar también como los ecosistemas, ¿verdad? Sí, no, Entonces, ya, perfecto. claro, entonces está el ecosistema, usted nos dice que en frío es el mayor el contenido de materia orgánica, ¿verdad? Acumulación. Eso, la acumulación. Entonces, pero eso tiene que llegar hasta un límite en lo frío también, ¿no? No, Entonces, no. por ejemplo, en el Ah, ecosistema de montaña, bueno, alto andina, o por ujú. ejemplo, ya arriba en el ecosistema de páramo propiamente dicho, y ya de ahí llega a la zona periglaciar, entonces me imagino que en esa zona ya se debe escasear el contenido de Ya no materia hay. orgánica. Eso, entonces a eso me refería. Ah, claro, ya cuando cambiamos a nieve, al nevado ya no hay nada de materia orgánica. Entonces, en qué franja estaría el mayor contenido de materia orgánica en el suelo? Yo he encontrado en los páramos contenidos de materia orgánica, en los páramos, donde no hay nieve todavía, donde no hay nieve. He estado en varios volcanes también tomando muestras de suelo volcánico y he encontrado contenidos hasta del 40%, hasta del 38% en esas zonas donde ya casi termina el páramo. Son suelos orgánicos, totalmente orgánicos. Son histosoles, además, dentro de la taxonomía de suelos, son suelos eminentemente orgánicos, con contenidos del 30-35%. ¿Sí? Entonces, correcto, correcto, correcto. Yo he encontrado en los suelos orgánicos histosoles, taxonómicamente, ojo que nosotros ya miramos la taxonomía del suelo, ¿cierto? Entonces hay unos que llaman los histosoles, que son los suelos que están en páramo, que cuando uno anda, sale agua. Sí, son los histosoles. Sí, son suelos de turba, se llaman. Suelos de turba, los suelos de los páramos son histosoles, con H. A ver, son histosoles. Son los suelos de turba. ¿Sí? Donde el frailejón, que es una planta CAM, el frailejón es una CAM, dentro de la clasificación de las plantas CAM, ¿sí? Soporta esas humedades. Son suelos donde sus poros están llenos de agua, pero son eminentemente orgánicos. Y tú tomas una muestra de un histosol, los contenidos de materia orgánica son altísimos, pero ahí no se produce ningún cultivo, nada. No se puede dar, porque viven sus poros, los poros de estos suelos histosoles, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de un suelo histosol. Estos poritos que están aquí, estos poros están llenos de agua, están llenos de agua. Y este agregado, ese terrón que hay ahí, es orgánico. Es orgánico. Entonces, mira, uno pisa aquí y sale agua, y sale agua, y sale agua. Son histosoles, suelos orgánicos, eminentemente orgánicos. ¿Sí? Son suelos que únicamente se dan las CAM. CAM son un tipo de plantas que corresponde a los frailejones, y hay otras dos especies por allí. Pero lo típico de esas zonas es el CAM. Entonces, tienen altos contenidos de materia. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué implementos se usa para medir la materia orgánica en el suelo? Vale, muy buena pregunta. Voy a borrar, ¿no? Muy buena pregunta. La materia orgánica, voy a escribir aquí. La materia orgánica del suelo
se la puede medir en el laboratorio de una manera cuantitativa. Cuantitativa. De una manera cuantitativa. ¿Sí? En el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que llevar una muestra al laboratorio. Y hay una metodología que se llama Walkley con K. La metodología de Walkley and Black. Hay una metodología que se llama de Walkley and Black. Pero cuando uno mide en el laboratorio materia orgánica, no la determina directamente el contenido. Walkley y Black lo que me determina es que... ¿Qué me determina Walkley and Black? Porcentaje. Determina carbono. Carbono. Con la metodología de Walkley and Black determino yo carbono. Y este carbono, si yo lo multiplico por una constante, la constante de 7.54, perdón, 7.54 me da porcentaje de materia orgánica del suelo. Entonces mire que en el laboratorio, con la metodología de Walkley and Black, me da carbono. Y si yo lo multiplico por una constante matemática de un modelo matemático, ¿sí? Me da porcentaje de materia, me da porcentaje de materia orgánica, 7.24, perdón. Aquí es 24. Entonces mira que en el laboratorio yo sí puedo cuantificar el porcentaje de materia orgánica, de mi suelo, de mi finca, de mi región, de mi zona, del páramo, utilizando esta metodología, la de Walkley and Black. Profe, disculpe, ¿nos podría dar un ejemplo? Claro, claro. Mira, por ejemplo, yo tengo un contenido de carbono, yo utilicé esta metodología, ¿sí? Esta metodología es basada, les voy a dar aquí, me voy a meter en algo más complicadito, en el dicromato. Este es vía dicromato de potasio. Entonces, esta información no es para que ustedes la manejen, este es un poquito de otro nivel de posgrado. Dicromato de potasio se basa, esta metodología de Walkley and Black, ¿sí? Se basa en el dicromato de potasio, ¿sí? Y de allí me da este valor de carbono. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contenido de carbono, puede ser al multiplicarlo por 1.70, estoy inventando, ¿no? Un ejemplo, yo apliqué esta metodología y llegué que el contenido de carbono es de 4, ¿sí? Por ciento. Al multiplicarlo por 1.724, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto? Es como 89. No, aquí tengo que pasarlo a 0.004, creo. Para poderlo multiplicar. Yo nunca puedo multiplicar matemáticamente un porcentaje. Tengo que pasarlo aquí. O dividirlo entre 100. ¿Cuánto me da? ¿Ya? ¿Cuánto me da los que tienen calculadora? ¿Cuánto da? 68.96. ¿Cuánto? 68.96. No puede dar. Imposible. A ver, muchachos. No puede dar. A mí me da Es como 89%. 69. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A mí me da 69%.
Yo tengo una calculadora por aquí. 6.8. Mire que este suelo, en este ejemplo, tendría 6.8% de materia orgánica. ¿Sí estamos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una inquietud. Cuéntame. Cuando hablamos con mi compañero decía que cuando ya alcanza la nieve se pierde, ¿no? Como se nos acaba de decir, ¿o me equivoco? ¿Cómo? O sea, cuando ya no ¿Cómo? es Repíteme. frío. O sea, cuando ya no alcanza un clima frío, ya no alcanza un clima frío la materia orgánica, sino que ya alcanza un clima mucho más frío. Ah, ¿Sí? sí, páramo, nieve. Exacto, algo así. Entonces, No, ya allá no, no ya no. haber, allá no haber materia orgánica, ¿se puede implementar materia orgánica artificial No, difícil. o ¿Por ya qué cree? simplemente no hay? ¿Quién le responde? No, definitivamente María José, definitivamente difícil. ¿Por qué es difícil en la nieve? ¿Por qué será difícil establecer materia orgánica? ¿Por qué será difícil? ¿No hay vegetación? No tanto eso. ¿Por qué más? Porque no trabajarían los microorganismos. Oh, muy bien, Cristian. Difícilmente ya en la nieve hablar de microorganismos. Muy bien. Listo, profe, gracias. Esa es la razón. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, esto es la materia orgánica, ¿sí? que nosotros tenemos en los suelos, que para ustedes es únicamente saber que hay esa materia orgánica y que nos sirve mucho para, para nuestro conocimiento. Hay otro concepto, hay otro concepto del humus. ¿Sí? Del humus. ¿Ya han escuchado esa palabra ustedes o no? Sí, profe, ¿Sí? yo sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, este es el producto final de la descomposición total de la materia orgánica. El humo es el producto final de la materia orgánica. O sea, miren, para que me entiendan mejor. Es el producto final de la materia orgánica. Entonces, yo tengo aquí materia orgánica del suelo. Aquí sufre un proceso que se llama mineralización. Mineralización, y aquí encontramos el humus. Entonces, el producto final de la materia orgánica y pasarse a humo se llama mineralización. Y este humus debe tener, el humus debe tener unas características. O sea, está compuesto de ácidos húmicos, de ácidos púlvicos, segundo, de ácidos púlvicos y de huminas. Entonces, mire, esto es lo interesante de los suelos. Un suelo que tenga mucho humus es un suelo muy fértil porque tiene ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y tiene huminas. Ese es un suelo fértil. Y para que se forme millones de años, más o menos la edad que tiene la humanidad, ha transcurrido para que de esta materia orgánica se forme el humus. Unos 12 millones. Aproximadamente unos 12.000 millones de años para que se forme este humus, que es prácticamente la esencia del suelo, la vida del suelo. Entonces, esto es muy interesante que ustedes como geógrafos conozcan. Les tocará hacer cartografía de suelos.
muchísimo. Aquí está el trabajo de ustedes, es en cartografiar los suelos. El IGAP, yo los asesoro también a los del IGAP, ellos hacen mucha cartografía temática en suelos. Pero yo haciendo cartografía y no entiendo qué es los suelos. Entonces, esta es la parte interesante. Entonces, cuando se habla de humus, es esto. ¿Sí? Para que vamos mirando. Estamos hablando de una propiedad que la materia orgánica. Hay otra propiedad que ustedes deben saber, que es el pH del suelo. ¿Sí? Hay otra propiedad que es el pH del suelo. El pH, ¿sí han escuchado ustedes esta propiedad que no solamente la tiene el suelo, también la tiene el agua, y también la tienen los animales, y también la tenemos nosotros? Un pH. Entonces, pH significa potencial de iones, hidrógeno o hidrógenos. pH significa potencial de iones hidrógeno. ¿A ustedes les gusta la química? ¿O no les gusta la química? De lo contrario, no me meto con química. ¿Les gusta la química? Lo suave, profe. Normal, profesor. Vale. A un nivel suavecito, sí, a un nivel suavecito para que me entiendan. Entonces, Retomando, profe, porque yo ya he olvidado. claro, yo entiendo, el bachillerato y todo, la química orgánica, la química inorgánica, me imagino. Yo tengo unos licenciados en química, ya llevan 4 semestres, 5 licenciados ya. Bueno, entonces, pH significa potencial de iones hidrógenos. ¿Sí? En algunas literaturas se encuentra potencial de iones hidróneos, también se llaman. Potencial de iones hidróneos. ¿Sí? Entonces, el pH, esto es lo que significa P y H, potencial de iones hidróneos. Pero, ¿qué es? Realmente, ¿qué es? ¿Qué es? El pH es una propiedad del suelo que me determina el nivel, el grado, me determina el nivel o el grado, el nivel o grado de acidez o salinidad. Entonces, mire que el pH es una propiedad que me determina el grado o nivel de acidez o de salinidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acidez o de salinidad. Propiedad Profe, ¿sí? en ese caso, pues si el pH es el potencial de iones de hidrógeno, entonces se podría decir que a mayor hidrógeno, a mayor cantidad de hidrógeno, ¿es alcalino o ácido? No. Vamos a mirar ahorita. Ya me vas a entender lo que te voy a explicar. Ya me vas a entender, ¿vale? José, ¿ok? Entonces, el pH es una propiedad que me determina el grado, nivel de acidez o salinidad. Cuando yo hablo de salinidad, también puedo hablar, es lo mismo, hablar de basicidad
es lo mismo, o alcalinidad. No me voy a meter mucho en la química porque muere más de uno. Bueno, aquí. Entonces, esto es lo que me determina el pH. El nivel de salinidad, basicidad o alcalinidad. Estas tres palabras son lo mismo. ¿De acuerdo? Este pH se lo puede medir en el laboratorio o se lo puede medir en el campo también, en el suelo como tal. Entonces, este pH se lo puede medir en el laboratorio con el pHímetro. Se lo pueden medir con el pHímetro o en el campo, en forma directa, de una manera cualitativa nomás, sin cuantitativa no, sino cualitativa, para saber si el suelo es ácido o es salino, nada más. De forma cualitativa, pero no me dice cuánto tiene de sal o cuánto es el valor del pH, no me dice. En el campo únicamente es de manera cualitativa, que puede ser por colorimetría. Cuando hablo de colorimetría es como utilizar un papel tornasol que cambia de color de acuerdo al contenido, de acidez o salinidad. En el campo yo puedo utilizar esto, pero únicamente es cualitativo. Me dice si es ácido o es salino, pero no me dice qué valor de pH cualitativo. En cambio, cuando yo utilizo el pHímetro, o también se llama potenciómetro, este sí me da el valor del pH. El valor del pH es un valor absoluto, no tiene unidades. Entonces dice pH 3, pH 4, pH 8, pH 9. No tiene unidades el pH. Es un valor matemáticamente absoluto. ¿Ok? El valor del pH es un valor absoluto. ¿Ustedes se acuerdan de A en trigonometría? Sí, este es un valor absoluto. No tiene unidades. Entonces, el pH no tiene unidades. El valor del pH no tiene unidades. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Sí soy claro en la explicación? Muchachos, cuéntenme. ¿Sí hay claridad? ¿Sí me copian ustedes? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Vale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuéntame. ¿Hay o sea, alguna pregunta? estaría mal decir que el pH es 7, significando que 7 es neutro. Estaría mal No, no, decir. ya, José. Aquí voy a explicar esto. Puedo borrar. Sí copiaron todo esto, ¿no? Sí copiaron todo esto. Profe, pH 7,2, entonces no es. Ya, no, espérenme, tranquilos, muchachos, tranquilos, que aquí vamos a enterarnos muy bien y aprender cositas chéveres de suelos. Entonces, el agua pura, aquí me van a entender ustedes, el agua pura tiene un pH de 7. Mire, es un valor, no tiene unidades. El agua pura. No estoy hablando del agua de la quebrada, el agua del río, no. El agua pura, o sea, el agua desionizada. En el laboratorio que tengo acá en la universidad,
Yo trabajo con agua desionizada, le quito todos los minerales. Y queda únicamente del agua. El agua se compone de un protón. Me voy a meter en química, no se van a asustar. No se van a asustar. El agua tiene un protón que es el hidrógeno, ¿sí? O un catión, y tiene un anión que es el hidroxilo. La unión de este que tiene carga negativa con este que tiene de forma el agua. De forma el agua. Sí, de esto se compone el agua, de un H y un OH. Nosotros lo conocemos como H2O. Pero la fórmula correcta es HOH, o sea que aquí es un positivo y aquí un negativo. Se une este hidroxilo con este protón y me genera el agua. Químicamente. Químicamente me genera el agua. Entonces, el agua pura tiene un pH, voy a borrar esto. El agua pura tiene un pH de 7, ¿sí? Entonces, el pH es igual, el pH del hidrógeno que les mencionaba yo aquí es igual a 7, perdón. Entonces, el pH del hidrógeno más el pH del OH del agua, estoy hablando del agua pura, ¿sí? Este es del hidrógeno más y del OH menos, protón, ¿sí? Un catión, estoy hablando del pH más el potencial OH, este tiene un valor de 14. Si yo sumo el pH del hidrógeno más el potencial del hidroxilo del agua pura, me da 14. Esto significa que el pH del hidrógeno es igual a 7 y el pH del hidroxilo menos es igual a 7. Por consecuencia, el pH del agua pura es igual a 7. Sí, así, de ahí sale esto. De ahí sale esto, de que el pH del agua pura es igual a 7. En el suelo, vamos a ver cómo cambia. Voy a borrar. ¿Copiaron? ¿Copiaron esto? ¿Sí? Sí, profe. Vale, como dijo Cristian por ahí, suave, profe, suave. ¿Sí? No, Sí, profe. no me voy a meter así como mucha química, todo ahí calmadito, calmadito, para que me vayan entendiendo. Pero esto es muy básico, pues para que entiendan de dónde viene el del agua pura. ¿Ok? Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, en el suelo se genera, otra situación. Esa es la del agua pura. En el suelo, voy a buscar un marcador mejor. En el suelo, ¿qué pasa? En el suelo, ¿puedo borrar la parte de arriba para que me alcance más? Sí, ¿no? Estamos hablando del pH. A ver. Entonces, primero miren la tabla que yo voy a hacer aquí. En el suelo va desde de 0, de 1, digamos. ¿Hasta cuánto va el pH? ¿Hasta cuánto va el pH? ¿De 1 hasta cuánto? Como 14. referencia. Correcto, muy bien. De 1 a 14. De 1 en el suelo. Primero, miren, y luego copian, ¿vale? Primero mírenlo, luego copian. Yo no lo borro. En la mitad, en el suelo, en la mitad, tenemos aquí 7. En la mitad tenemos 7. Todos los suelos que tienen un valor de pH mayor de 7, que están entre 7 y 14, son suelos salinos. De 7 hacia arriba son suelos salinos. Y los suelos que están de 7 hasta 1, yo aquí coloco de 1, pero me gustaría, bueno, dejémoslo 1. ¿Serían qué? ¿Suelos qué?
¿Qué tipo de Ácido. suelo? Muy bien. Los suelos que tienen un pH de 7 para abajo serían suelos ácidos. Serían suelos ácidos. ¿Sí? Hay una tabla de la JUSDA, ¿sí? De Agriculture Department de los Estados United States, ¿sí? Que clasifica los suelos cuando están por debajo, aquí tenemos por debajo de 5.5, cuando el pH está por aquí de 5.5 hacia abajo, son fuertemente ácidos. Fuertemente ácidos. Cuando el suelo está por debajo para acá. ¿Sí? Y cuando están por acá en 4, ya en 4 de pH, los suelos son severa o severamente ácidos. Severamente ácidos. Y si están de 5.5 para arriba, todos estos suelos son aquí levemente ácidos. Entonces mire cómo se clasifican aquí los suelos. De 5 ya son fuertes.